Vanina, hola Vanina. ¿Cómo están? Ahora sí, espero que ahora sí. ¿En qué quedamos? Había un intruso en la red. ¿En qué quedamos? Pastora Miriam Rosa Padowski. Hola, Dios le bendiga. No, si alguien me puede recordar en qué quedamos. Hola Flavia. Flavia Pers de Uruguay. Mica Fretes. Bueno, ya me acordé un poco. Decíamos que estamos tocando el capítulo 2 de las dos casas de Israel. Y estábamos haciendo una ayuda de memoria del primer capítulo, que ya está en video ahí en YouTube. Puede buscarlo. Ministerio Generación de Rompimiento. Y esperando que le sea de bendición esos estudios. Puede sacar información libremente. Puede estudiarlo. La idea es que usted vaya estudiando mucho más y Dios le dé mucho más a usted. Hugo Walter, muy buenas noches, Dios te bendice. Dios te bendiga también, Hugo, doble veces. Flavia, cuando le estaba hablando del Colón. ¡Ah! Ok. Gracias, Flavia, me acordé. María Rosa Ponce, Mica Fretes, hola. Apóstol Fernando Carreño. Sí, entonces estábamos hablando sobre las dos casas de Israel. Y decíamos que Israel, que Dios se manifestaba la naturaleza, tanto como en Efraín y tanto como en Judá, ¿sí? Y podíamos ver el diseño perfecto de la paternidad y maternidad que Dios tenía con su pueblo. Decíamos que Israel no depende de un territorio geográfico o un pedazo de tierra para llamarse Israel. La sustancia que Israel tiene, la esencia que Israel tiene de parte del Eterno, está sobre las personas, sobre el pueblo, ¿sí? Entonces Israel no depende de una nación geográfica. Israel depende de la sustancia de las personas que el Eterno les derramó y entregó. Entonces la paternidad la podemos ver en la tribu de Judá. Judá carga gobierno, monarquía, reino, ¿sí? Y esa es la paternidad de Dios para expandir el diseño que Él tiene. Efraín, podemos ver la sustancia del linaje hacia los gentiles. Esto, para las personas que están volviendo o no han escuchado primeramente, lo puede buscar en Génesis capítulo 48, con todo el capítulo 48, pero yo tomé del verso 19 y 20, ¿sí? Es donde empieza la historia, donde empieza a levantarse el pueblo de Israel. Entonces decíamos que Benjamín y Judá, que son las dos tribus que están en el norte, en el sur, gobernados por Roboán, hijo de Salomón, y en el norte están las 10 tribus, que son principalmente por Efraín, gobernadas por Jeroboam, que era el brazo derecho de Salomón. Eso Dios lo dijo, lo profetizó, ¿sí? Y lo anunció cuando Salomón, en el segundo periodo, hizo las cosas mal y levantó altares paganos en el templo para dejar tranquilas a sus mujeres. Entonces Dios le da
le dice que lo va a sacar del reinado, pero no lo hará por amor a David, sí lo hará cuando esté su hijo, que es Roboam. ¿Está entendiendo ahí, cierto? Perdón, estoy medio congestionado. Entonces, decíamos que la expansión que carga Judá y Efraín, que carga Efraín, que es el primogénito, porque Jacob lo bendice como primogénito. Siendo Manasés el primogénito, Jacob cruza las manos y le carga la primogenitura profética a Efraín. Y esta constaba en 3 partes. ¿Sí? En cuidar, preservar y expandir. ¿Sí? Y Judá tenía el gobierno, por lo cual de donde vendría Yeshua. Judá viene Yeshua y Efraín para bendecir. Y podemos ver la imagen de Ezequiel cuando Dios le manda a decir que junte 2 báculos y se transformen en uno. ¿Sí? Está por ahí. Estoy tratando de ser lo más rápido para darle un honor al tiempo. Y estábamos leyendo Jeremías. Decíamos primero que se expande la tribu y llega a España, y donde ahí interviene, decíamos que interviene la iglesia romana, cristiana, y cambia todo el diseño, y interviene y pone las manos en el diseño del Eterno, haciéndonos creer que y a ocultar la información que Cristóbal Colón traía, porque Cristóbal Colón no es español, ojo, es judío. Y Cristóbal Colón salió con sus barcos liderando con gente judía hacia Latinoamérica. Entonces Latinoamérica fue poblada por judíos. Tremendo eso. ¿Sí? No, gracias. ¿Sí? Y es ahí donde intervienen e interpretan la historia para hacernos creer a nosotros, desde muy niños, la educación, donde nos enseñaron mal. Y la religiosidad cristiana romana interviene en la espiritualidad y nos transforma y nos entrega mal información que por mucho tiempo hemos crecido. Por eso, volver al origen no es necesariamente, nunca de mi boca ha salido ser o volver a ser judaizante, jamás. Volver al origen es volver a la esencia, es volver a la cultura, es volver a lo que Yeshua hacía en la tierra. Volver al origen es obedecer, no solo lo que me conviene, sino la palabra completa, la Tanaj. ¿Sí? Y leíamos Jeremías 31, capítulo 31, verso 8, leíamos. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. 9. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los echaré a andar juntos a arroyos de agua por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Fíjese eso, a Israel por padre. Miren cómo termina el 9. Y Efraín es mi primogénito. Dios dándole legalidad a la primogenitura que Jacob había hecho. Dios te bendiga, Nadili. ¿Me entiende? Nadil. Dios te bendiga. Qué importante eso, lo quiero leer de nuevo. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por
camino derecho en el cual no tropezarán. Está hablando de las dos casas. Porque soy a Israel, Jacob, por padre, y a Efraín es mi primogénito. Está diciendo que Efraín cargaba el propósito, el sueño profético, la unción, la primogenitura profética que Dios le habló a Jacob. ¿Sí? Mire el 10. Oíd palabras de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, ojo, los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Iván Rodríguez, hola. Dios te bendiga. Yo también te bendigo, Iván. Gracias. Doble porción para usted. ¿Está entendiendo? La imagen que Dios tiene con el pueblo esparcido, que muchos entienden como, o muchos lo predican como los gentiles, como la gente, la oveja, y tratan al pueblo como oveja. No, no es así. Dios está hablando de la tribu, de las tribus, de las dos casas de Israel, y nos habla de que nos va a unir y somos el rebaño que Dios tiene guardado para este tiempo. Somos el rebaño. Dios nos mira como el remanente, el rebaño para este tiempo, para volver al diseño, para volver de donde se manifestó todo. Recuerde que Israel se dividió en el gobierno de Salomón, porque éste hizo las cosas mal en su segundo periodo. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Ahí sí. ¿Me va entendiendo, cierto? Ya tratamos de ponernos rápido al día porque hemos hecho 2 videos y los 2 primeros hubieron problemas técnicos, pero ya estamos establecidos. Entonces, la primera estudio hablábamos de las dos casas de Israel y tocábamos el tema de la identidad. Que la identidad de Israel no dependía del territorio, sino dependía de la gente. De una identidad de las personas como cuerpo y una identidad individual. Hoy Dios nos habla y nos mira como las ovejas sin buen pastor. Las ovejas, el rebaño que Dios tiene guardado, somos nosotros. La palabra gentil viene para aquellos que vienen, ha de ser salvo. Ojo, por eso es la diferencia, por eso es la mala interpretación que le están haciendo a la escritura, porque no tienen la información ni tampoco el contexto de lo que fueron escritas los capítulos o la historia. Para entender el diseño de Dios, necesariamente lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho y lo hemos recalcado muchas veces, que para extender el diseño de Dios, para entender la función, el propósito de Dios, necesariamente debemos entender o comprender el contexto, la revelación de la Escritura y la historia de la Escritura, la revelación que el Espíritu te puede dar. ¿Sí? Es importantísimo. Si usted no entiende esos 3 puntos, se provoca una mala información y establecemos algo que Dios nunca lo estableció en la historia. Quiero llevarlos al libro de Mateo. No se olvide cómo Dios nos trata, como el pastor a su rebaño. ¿Sí? Vaya Mateo. Mateos 10. Perdón. Mateos 10, verso
del 4. Vamos a leer del 4. Perdóneme, estoy un poco congestionado. Llegué a mi país y me congestioné. Esto usted lo evitan. Mateos 10. 5. Perdón. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas, escuche, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Las de Efraín. Porque Efraín después fue cautiva por los sirios, y los sirios le hicieron daño a las tribus. No así con Judá ni Benjamín. Lo vamos a explicar un poquito más. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Quiero leer una versión. Voy a leer la versión original. Mire. A estos 12 Yeshua envió con las siguientes instrucciones. No vayan al territorio de los gentiles y no entren en ningún pueblo de Chomrom. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel y ahí proclamen, el reino de Yahweh está cerca. ¿Por qué habla Yeshua a los discípulos que vayan a predicar a las ovejas perdidas de Israel? Está hablando de las tribus de Efraín. Recuerde que Efraín fue cautivo y hubo una mezcla. Recuerde que Jeroboam hizo altares en el norte para que la gente no subiera a Judá a las fiestas solemnes, que habían 3 fiestas solemnes que necesariamente tenían que cumplirse en el templo, en Judá. Y entonces Jeroboam levanta dos templos, en el norte, que no fue permitido por Dios, que Dios no le dijo que lo hiciera, y provoca este conflicto, ¿sí? Las ovejas perdidas, y se provoca una mezcla con los gentiles. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, y está hablando de Efraín. Vaya a Mateo 15. Mateo 15, del verso 23. Mire lo que dice. Pero Yeshua no le dijo ni una sola palabra a ella. Entonces sus talmín, discípulos, vinieron a él y le exhortaron, diciendo, dile a esa mujer que se vaya, porque nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Y él le dijo, yo he sido enviado solos. Wow, mira qué tremendo eso. Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuevamente, yo he sido enviado a las ovejas perdidas que están sin pastor. ¿Se acuerda ese? De la escritura que habla de las 90 ovejas y deja las
99 y va a buscar una. ¿Se acuerda de ese versículo? De ese pasaje bíblico. Bueno, está hablando de Efraín. Está hablando de nosotros. ¿Aló? ¿Alguien me puede entender eso? Perdón. Está hablando de nosotros. Está hablando de la tribu de Efraín. Rebaño, está hablando de Efraín. Dios, con su amor, nos llama y nos involucra y nos trae al origen, al diseño de todas las cosas, como ovejas del rebaño del buen pastor. Mire, vamos a... Está anotando, ¿cierto? Jeremías 23. Esto lo voy a leer en la versión Reina Valera 960 y después en el original. Mire el título de Jeremías 23. El regreso del remanente. ¿Cuál es el remanente? Recuerde que Efraín fue cautivo por los asirios, donde se provocó una mezcla tremenda, ¿sí? Pero hay algo que es importante, pese a todas las circunstancias que pasaron las tribus. Dios permaneció fiel y Dios ha permanecido fiel sobre Israel. Muchos hablan y muchos predican aquí en Chile, y también he visto algunos que en el extranjero, que el Israel lo invocan o lo pronuncian como un Israel espiritual. Y más aún así, lo enseñan que el Israel se identifica con el chofar, con la menorá, con el talib, con la kipá. Y Israel es mucho más que eso. Usted puede ponerse el talib y darle un sentido espiritual a Israel, pero en el espíritu puede seguir siendo huérfano. ¿Me entiende? Fuertísimo. ¿Por qué? Porque Israel no está basado en los territorios ni en los elementos, sino en la promesa que Dios le dio a las personas, sino en la palabra profética, en el diseño que Dios estableció con Jacob, y este cual lo esparció a su nieto Efraín, lo cual Dios le da legalidad a Efraín, diciendo que es el primogénito, mi primogénito, dice Dios. Dice en Jeremías 23, mire lo que dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y la espantasteis y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo, escuche esto, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, donde las esparcí, y las haré volver a las moradas, crecerán y se multiplicarán. Recuerde la profecía de Jacob a Efraín. Y pondré sobre ellas pastores que la apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová dice Jehová. ¿Sí? He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. Escuche, en que levantaré a David. ¿De qué está hablando? De Judá. Está hablando de Yeshua. Renuevo justo. Por favor, que entiendan
los pastores. No hay un nuevo pacto, es un renuevo pacto, una renovación de pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días, wow, mire, en sus días será salvo Judá e Israel, Jacob, habitará confiado Efraín, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo, escuche, y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte, de Efraín. Recuerde que Efraín está en el norte. Y de las tierras a donde yo los había echado, habitarán en sus tierras. No sé usted, pero Dios está hablando de mí y de ti. Ahora quiero leerlo en el original, si me lo permite. Oh no, los pastores están destruyendo y dispersando las ovejas de mis pastos, dice Yahweh. Por lo tanto, esto es lo que el Eterno Elohim de Israel dice contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Tú dispersaste mi rebaño, los has conducido lejos y no te has ocupado de ellos. Así que me ocuparé de ti a causa de tus obras malignas, dice el Eterno. Yo mismo, esto a mí me impresiona, me habla de amor. Yo mismo reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países donde los he arrojado y los traeré regreso a su hogar. Ellos serán fructíferos y se multiplicarán. Yo levantaré pastores sobre ellos que los pastorearán. Entonces ellos ya no tendrán temor ni estarán alarmados, dice el Eterno. He aquí vienen días, dice el Eterno, cuando yo levantaré una rama justa de David, Yeshua, un rey reinará y comprenderá, y él ejecutará juicio, rectitud en la tierra. En sus días, Yeshua será salvado, e Israel vivirá en seguridad, y el nombre dado a él será eterno. Yahweh, nuestra justicia. Por lo tanto, dice el Eterno, el día vendrá cuando la gente ya no jure como vive Yahweh, quien sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que el Eterno vive, quien trajo a toda la cera de la casa de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde los dispersó y los restauró en su propia tierra. ¿Sí? En su propia tierra. Está hablando de la restitución del pueblo de Israel a través de Yeshua. Israel, Jacob, donde empieza a emerger las 12 tribus, Dios la expande y tiene la imagen como un buen pastor sobre sus ovejas, rebaño.
gentil, insisto, la palabra gentil ha sido muy mal cargada sobre el pueblo original de Israel, que es usted y yo. Por eso hay pastores, se trata de eso, cuando dice hay pastores que destruyen y dispersan las ovejas, porque no hablan de la identidad genuina, de la identidad correcta, de la sustancia, de la cultura de Yeshua, de la cultura que el Eterno le mostró a Yeshua en la eternidad, el cual él vino a hacerla visible. Por eso él dice, yo vine a las ovejas perdidas de Israel, yo vine a las ovejas esparcidas que pertenecen a la tribu de Efraín. En otras palabras, eso está diciendo. Pero los pastores cargan una identidad falsa, una identidad superficial a las personas, lo cual no te hace acreedor o acceso libre a la identidad correcta que el Eterno te dio. Otra vez, Joana. ¿Qué pasó? ¿Apagaste la luz? Pero fue sin querer. ¿Me va entendiendo? Es importantísimo entender, comprender la cultura, la historia y la revelación del Ruaj que te está dando a través de la Escritura. Sigamos. Es ahí donde podemos entender. Hola Marcos, Dios te bendiga mucho. Es ahí donde podemos entender la profecía de Ezequiel y se hace visible cuando Dios le dice, toma un pedazo de tronco y otro y únelo de Efraín y Judá. ¿Sí? Es ahí donde se hace visible, donde todo lo se ve en la mano del Eterno, la mano del Eterno. Saludos, pastor, un abrazo. Marco, Dios te bendiga. Te abrazo, querido. Dios te bendiga mucho. Vaya conmigo a Ezequiel. 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 Aquí está. Ezequiel 34. Aquí está. Mire. (34:5). No, pero vamos a leer del 4, a ver. No, del 5. Y andan errantes por falta de pastor. Y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Está hablando de Efraín. 6. Anduvieron perdidas mis ovejas. Wow. Por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, mire, así ha dicho Jehová. El Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo, mira lo que dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas
y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y la oscuridad. ¿Qué pasó cuando Yeshua murió? ¿Qué hicieron los apóstoles? Algunos. Vamos a la historia nuevamente. Les recuerdo que Efraín fue cautivo, igual que Judá. ¿Sí? Uno fue cautivo por Siria y el otro fue cautivo por Babilonia. Pero Efraín ya estaba una mezcla de mezcla de personas, porque Jeroboam estaba haciendo las cosas mal y entró la genética, entró personas, permitió que entraran al pueblo. Por eso los levitas que estaban con Jeroboam se fueron a Judá con Roboam, porque no reconocían lo que Jeroboam estaba haciendo. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? Jeremías 50. Mire. Jeremías 50. Les pido disculpas por el tono de voz y por... Mire lo que dice Jeremías 50. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. ¡Wow! Y anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. De nuevo, Dios nos mira como un rebaño. Él es el buen pastor. Es donde Él nos cuida, es donde Él nos cuidó y es donde Él hasta el día de hoy nos cuidará y nos cuida. Muchos predican, y vuelvo a insistir, perdone que sea reiterativo, muchos hablan de un Israel espiritual, pero no entienden el contexto, no entienden la función y no entienden el propósito, el diseño, que Dios está hablando de una nueva, el remanente que Dios guardó. Dios los traerá a la tierra y nos hará introducir a Israel. Seremos y somos parte de Efraín. La palabra gentil es para los que han de ser salvos, para los que vienen, para los que no conocen la identidad, para aquellos que están metidos en la religión y deben ser, esos son gentiles. Por eso Pablo tenía información. Pablo tenía toda esta información en su cabeza, pero le faltaba la revelación. Por eso Pablo, al recibir la revelación, su mensaje es totalmente cambiado de una forma drástica, de una forma radical. ¿Me entiende? Mire, vamos a Deuteronomio 30. Sucederá, dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios,
y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos. Wow. Y volverá a recogerte, lo voy a repetir, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y te halla y te va a tomar, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra. Wow. No sé, que alguien la agarre ahí. Y te hará Jehová tu Dios volver a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicarás más que a tus padres. Tremendo. No sé si me está entendiendo. Dios no ha desechado a Israel. No puede Dios desechar a Israel. ¿Sabe por qué? Porque estás tú como oveja esparcida en el mundo. Estoy yo como oveja esparcida en el mundo, y Dios vendrá a reunirnos y nos tomará para heredar todo lo que los antepasados les fueron promesa. Seremos de bien y vamos a ser multiplicados más que nuestros padres. Dios no ha desechado a Israel. Dios no ha desechado a Israel. Aquellos que hablan que es un Israel espiritual están totalmente equivocados. Hechos. Ah, pero pastor, usted habla de puro antiguo. No, vamos a Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Mire lo que dicen los discípulos. Mire lo que dice, lo que le preguntan los discípulos a Yeshua. Entonces, Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo a Yeshua: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás la descendencia de Jacob, de las tribus que vienen esparcidas en este tiempo? Miren lo que le preguntan los discípulos a Yeshua. Y Yeshua les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y mire lo que dice: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, reino del sur, Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Samaria y hasta lo último. Efraín fue cautivo. Fue cautivo
por asirios. Está todo alineado, querido. Isaías lo dijo muy claramente. Isaías lo anunció muy claramente. Lo dijo. No lo busque, yo se lo voy a buscar. Ahora pues, dice el Eterno, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, wow, y para entregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Eterno, y el Dios mío será mi fuerza. Escuche, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar, wow, Isaías 49:6, escuche eso, para levantar las tribus de Jacob. Lo voy a leer de nuevo. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures, oh, si puede gritar ahí un grito de júbilo, para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Yeshua restaurará y restauró y restaurará cuando esté con nosotros a Israel, la esencia de Jacob y la restauración de Israel. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Pablo sabía lo que tenía que hacer, ya que se le fue revelado la misión de Yeshua cuando le enfrentó. Pablo tenía la información. Por eso, Pablo, antes de ser confrontado con Yeshua, cuidaba y era celoso con el templo y la obediencia. Gracias, Feirita, linda, 48 minutos. ¿Sí? Por eso él cuidaba. Pero Pablo estaba mal enfocado. Por eso Yeshua se le revela. Por eso Yeshua dice, este me va a servir a los gentiles, porque ahí está la tribu de Efraín esparcida y necesito traerlas. Y este me va a servir. Este entendió. Mire, Jeremías, esto está bueno, a mí me encanta. Jeremías 31. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte. ¿Y de qué está hablando? De Efraín. Y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos, ciego y cojo, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente una gran compañía volverán acá. Y harán con lloro, más con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de agua, porque por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos. Y decir, el que esparció a Israel los reunirá, los guardará, como el pastor a su rebaño.
Buenísimo. El Eterno tiene pensamientos sobre nosotros de restauración. Como ovejas, como el buen pastor restaura sus ovejas, ya que las ovejas esparcidas son de Efraín. El verso 10 les habla a los gentiles, los cuales está la esencia de Efraín. Proclamar. Por eso se malinterpreta la escritura cuando Yeshua le dice anunciar las buenas nuevas de salvación. No está en el original. Yeshua no le está diciendo a los discípulos anuncien las buenas nuevas, sino le está diciendo a los discípulos anuncien la identidad del reino sobre las ovejas esparcidas de Efraín. Yeshua está diciendo eso. Ir por el mundo y anunciar la identidad correcta sobre mis ovejas esparcidas que salieron de Efraín. Pero la religión romana, cristiana, dice anunciar las buenas nuevas de salvación. Si tú no tienes identidad correcta, no vas a poder heredar la salvación. Porque sigues siendo huérfano, porque te entraron con una identidad falsa que lo único que ha hecho ha sido oprimirte realmente quién eres. Yeshua en ese verso está diciendo, vayan y anuncien que restauraré a Israel, traeré a mis hijos que fueron esparcidos, los de la tribu de Efraín, los traeré. Anuncien, por favor, anuncien la identidad correcta y vengan al rebaño. Eso, resumido, está diciendo Yeshua. Yeshua le está diciendo, salgan, por favor, salgan a anunciar su identidad y saquen a los de las tribus de Efraín de la Babilonia, de la religión, de la estructura. Le están poniendo una identidad falsa, una identidad que no corresponde para heredar el reino, para heredar la cultura. Recuerde que Efraín cargaba con cuidar la promesa de Jacob, perseverar la cultura y expandir el reino, el sueño de Jacob que Dios le dio. Por lo tanto, Yeshua está diciendo, no salgan de Babilonia, salgan de la religión, salgan de Roma. La identidad es mucho más allá que la salvación. La salvación es el pretexto que usa Yeshua para traerte, para confrontar tu identidad, tu orfandad y pasarte a la identidad correcta. No es hablar, insisto, siempre lo recargo porque muchos no lo entienden. Cuando Yeshua confronta y te trae al origen, no es hacerte judío, no es ponerte un kipá o ponerte el talib o andar con la menorá y tocar el chofar. Hay gente que no tiene idea qué es eso, pero lo hacen tan espiritual, pero siguen siendo huérfanos. Israel, las tribus, es mucho más que eso. Por eso las fiestas solemnes, escúcheme esto, por favor, si hay líderes o pastores, las fiestas solemnes no fueron direccionadas al liderazgo, fueron direccionadas al pueblo, porque el Eterno sabía que iba a suceder la división en el reinado de Salomón. Por eso las fiestas solemnes son anunciadas al pueblo, porque en el pueblo los hijos obedecen los estatutos del Eterno. Es cierto, Fair, no se trata de un personaje, se trata de una identidad.
entonces la identidad es mucho más poderosa que la salvación. Efraín es la plenitud de los gentiles. Por eso se le proclamó el reino. Por eso Pablo hablaba del reino. Por eso Yeshua establecía el reino. No establecía una religión ni un evangelio. Estableció el reino. Naciones. Escúchame. Naciones en el griego. Es gentiles. Y son aquellos que necesitan salvación para cambiar la identidad. Romanos 11. Pablo habla de eso. Romanos 11. Oh, mira lo que dice Pablo. Dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham. Pablo está hablando. Y de la tribu de... ¡Ay, Dios! Benjamín, por favor, los impulso y los trato de alentar a leer la Escritura. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y yo solo he quedado y procuran matarme. Pero él le dice con la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Por qué Elías habla de eso? Porque Jorobán permitió, no sé, parece que no, me falla la memoria a lo mejor. Creo que fue en su segundo reinado o en la mitad de su reinado, que permitió y edificó un altar donde Dios no le dijo que hiciera, donde Dios no le dio la orden. Jorobán hizo para que el pueblo no fuera a Jerusalén, a donde estaba Judá y Benjamín, al sur. Entonces permitió, y vino gente, asirios, que fueron los que tomaron cautivo a Efraín y trajeron los dioses de Baal. Por eso, en esa mezcla, Elías, ¿se acuerda ese texto cuando va y le dice: bueno, si Baal es Dios, que lo muestre, y si es Dios, que lo muestre? Cuando están peleando, ¿se acuerda de ese pasaje? Estaba hablando, ahí estaba la mezcla ya de Efraín con las tierras de los Baales. ¿Sí? Por eso las fiestas solemnes, lo reitero, las fiestas solemnes son dirigidas al pueblo, no a Israel, sino al pueblo, al que fue esparcido, para que tuvieran conocimiento de las fechas, de las señales y de la cultura. ¿Por qué? Porque Salomón, cuando hace las cosas mal, Dios, usted sabe la historia, Dios lo dice: ya no voy a hacer nada por amor a tu padre David, pero tu hijo sí lo voy a dividir, y tu reino se lo voy a dar a Jeroboam, pero tu hijo tomará el sur, que es Roboam. ¿Sí? Efraín lo toman los asirios y los lleva cautivo. El rey sirio Asadón provoca lo que hasta el día de hoy se ve. Borra todo rasgo de identidad de los hebreos en sus vidas. No así, mire, escucha bien, y esto es importante, no así lo que hace Babilonia con Judá. Por eso la religión es tan potente en este país y en el mundo entero. Por eso la religión mezcló las cosas. Voy a poner, y con esto ya estoy terminando, voy a poner lo que sucedió. Mire, Asiria trae a cautividad a Efraín, borrando todo rasgo de identidad que tenía las tribus.
para con el Eterno. El pueblo de Efraín se prostituye, accede a las leyes, a los dioses asirios. Y es ahí donde provoca la mezcla con los samaritanos. Ahí nacen los samaritanos. ¿Se acuerdan cuando la samaritana se enfrenta con Yeshua? Y le dice, oye, pero tú y yo no nos podemos mezclar. ¿Se acuerdan? Ya, ¿cómo los asirios tenían conocimiento de eso? Porque Efraín ya estaba siendo esparcido. Y le dan culto a Baal, que fue introducido. Es ahí donde Elías los confronta con el altar. Es ahí donde Elías los anuncia, los denuncia, los saca a la luz. Mire, no lo busque, yo se lo voy a leer. Oseas 7. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos y Efraín fue una torta no volteada, es decir, ahí devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel, Efraín, testificará contra él en su cara y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto. Una mezcla de paganismo e idolatría. Mire ahora, Amós 9. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Y esto es importante, escuche bien esto por favor. Sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en cibra y no cae un granito en la tierra. Es decir, el Eterno nos está diciendo que aunque hayan borrado la esencia de la cultura sobre las personas, el ADN, la esencia, la sustancia, el ADN del pueblo de Efraín siempre nos va a llevar a unirnos. Y ese ADN Dios nos va a llamar para volver a Israel, a su rebaño. ¿Sí? Yeshua es el buen pastor de la casa de Efraín. Yeshua es el buen pastor de las ovejas de la casa de Israel, de Efraín. Por eso, el espíritu, el Ruach Kadosh, el espíritu Ruach Kadosh, nos lleva a la casa, nos lleva a buscar el origen, nos lleva a meternos en las profundidades, nos lleva a limpiarnos, nos lleva a sacar el linaje que la religión trató de imponernos, pero la revelación del Ruach nos lleva a la luz de la identidad correcta. Somos el pueblo escogido por el Eterno, somos el rebaño del Eterno, somos la esencia del Eterno y somos los que convergen con el Eterno. Aleluya. Voy a dejarlo hasta aquí para tomar el estudio 3 de las dos casas de Israel. ¿Le parece? Es importante. Resumamos. Israel se divide en dos porque Salomón hace las cosas mal. Norte y sur. El norte fue cautivo por Siria, donde borró la identidad y donde el día de hoy han tratado, y hasta el día de hoy, no te hablan de la identidad correcta. Te manipulan, te atan. Y el sur, donde Judá y Benjamín, y los levitas, y donde viene la salvación de Yeshua, pero Efraín carga con la bendición. Donde usted y yo seremos recogidos por el Eterno. Somos el rebaño, el remanente que Dios tiene guardado para establecer la cultura, para preservar el diseño y expandir la promesa de Jacob en la tierra.
Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Sean bendecidos. Chau, chau.